Hola a todos, muy buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde se estén conectando. Vemos que ya están empezando a aparecernos bastantes caritas en las pantallas. Em, Bienvenidos a este evento. Teníamos mucha ilusión de hacerlo hace un tiempo. En este momento vamos a estar lanzándoles una encuesta muy sencilla para saber de dónde se están conectando y saber un poquito de qué otras cosas y qué otros temas quisieran ver en eventos organizados por Acumen en el futuro. Si se están conectando desde el computador, les debe aparecer al frente las preguntas. Si están en el celular, tienen que hacer en varios pantallazos encontrar las preguntas. Ya vemos que hay personas que han empezado a responder. Qué emoción. Las personas que tengan buen internet y que puedan hacerlo, nos encantaría verlos en video. Y vamos a dar un par de minuticos más a que se conecten más personas, que está cambiando bastante ese número. Bueno, se ha estabilizado bastante ya el número de participantes, entonces antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, mi nombre es Laura, trabajo en Acumen en Latinoamérica. Para nosotros, Acumen Academy en España y Acumen en Colombia, pues es de verdad un placer tenerlos a todos conectados en este momento. Les quiero contar un poquito para qué hacemos este tipo de eventos. Nosotros creemos en Acumen que el cambio social requiere tribus, requiere comunidades para que, pues, hacerlo suceder, que el esfuerzo de un individuo es muy importante, pero que se potencializa cuando lo hacen en colectivo. Y en ese sentido, Acumen Academy en España y Acumen en Colombia hemos querido unir fuerzas, además porque la audiencia hispanoparlante de Acumen ha estado creciendo exponencialmente en estos últimos 3 años. Y para nosotros es muy importante y un gran honor que se puedan tejer redes y tejer conexiones entre la comunidad en Colombia y en España, donde tenemos nuestros dos grandes nodos de la comunidad hispanoparlante en este momento. Nosotros, además, pues como saben, tenemos un programa de formación de agentes de cambio social, y entonces en ese sentido creemos que para ejercer cambio social se requieren de individuos que estén dispuestos y que tengan la valentía suficiente a emprender ese camino y todo lo que implica meterse uno de lleno a trabajar en estos temas. Y hoy tenemos a tres grandes personas que hacen parte de la comunidad de Acumen, y pues va a ser para mí un honor presentarlos a ellos y que sepan ustedes pues quiénes nos acompañan. Ellos nos van a estar hablando de cómo ejercer acciones de liderazgo desde las decisiones simples y mundanas que hacemos en el día a día. Y pues les voy a dar a ellos un espacio para presentarse, pero no lo vamos a hacer de una manera habitual, vamos a hacerlo de una manera bastante ágil. Antes de darle voz a Íñigo, a Pablo y a Francisco, quiero hacer como unos pequeños recordatorios. Lo primero es, si ven en la parte izquierda de sus pantallas, hay un botoncito rojo que dice que estamos grabando esta sesión. La estamos grabando porque hay personas que querían y estaban interesados en lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y por horario, por tiempo, por trabajo, en especial pues en América Latina es bien temprano en la mañana, y se está cruzando con las cosas laborales. Entonces querían que la dejáramos grabada. Les hemos silenciado sus micrófonos para garantizar que podemos oír a Íñigo y a Pablo y a Francisco mucho mejor.
Durante todo el evento, si en algún momento tienen preguntas, nos encantaría que las escriban por el chat. Los que están en computadores está abajo en su pantalla, los que están en el celular deben también hacer un par de pantallazos a la izquierda para encontrar la opción de escribir en el chat. La idea es que las personas que nos están apoyando, Lina y Paula, van a estar muy pendientes de ese chat, tratando de garantizar que esas respuestas, esas preguntas se contesten durante el evento. Vamos a terminar ya la encuesta, ya tenemos a 36 personas que alcanzaron a votar. Y ustedes van a poder ver un poquito los resultados. Si ven, tenemos una participación casi equiparable entre Colombia y España en el evento del día de hoy. ¡Qué maravilla! Tenemos una información de horarios que nos va a servir un montón a nosotros para saber cuándo y en qué momento hacemos estos eventos en el futuro, y también el tipo de temas que quisieran ustedes hoy. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y ustedes no vinieron a oírme oír a mí, vinieron a oír a nuestros 3 invitados. Y vamos a empezar justo por ahí. ¿Quiénes están acá? Les hemos pedido a nuestros 3 invitados que piensen en 5 palabras, solo 5, que les puedan dar a ustedes una foto bastante comprensiva de quiénes son estas personas. Es un reto muy grande. Imagínense ustedes tratar de contarle a otro quiénes son en solo 5 palabras, y pues vamos a ver con qué salen. Entonces, a nuestros 3 valientes, no sé quién quiere empezar. Nos encantaría saber quiénes son ustedes y pues, por qué están acá. No todos al Venga, tiempo. me arranco yo. Mi primera palabra es coraza, y es que pues desde pequeñito he sido un niño pues muy sensible y me crié en la época de los niños no lloran. Entonces, bueno, como tampoco era fuerte, pues mi coraza al final lo que fue es llevarlo todo a lo racional, y durante mucho tiempo pues era el filtro con el que pasaba todas mis decisiones. Pablo. Vale, mi primera palabra es alegre y sonriente. Me considero una persona animada, bueno, que anima de buen rollo, que le gusta crear buen rollo pues, con el equipo y en el trabajo. Y bueno, y me gusta también pasármelo muy bien. Contigo. Mi primera palabra es parrandero. ¿Eso qué es? Fiestero, alegre, me encanta la rumba, me encantan los amigos, me encanta compartir. Y por supuesto, esa tenía que ser la primera palabra. Pues la segunda mía, San Sebastián, que es la ciudad a la que me vine a los 18 años. Y básicamente ha sido donde he conseguido un poco romper esa coraza que decía antes y pues aceptarme un poco por lo que soy. Y mi segunda palabra es comprometido. Comprometido con el equipo, comprometido con la gente de mi alrededor, con mis amigos, con mi familia. También comprometido con el medio ambiente, con el planeta, con la naturaleza que tanto nos gusta, tanto me gusta visitar, disfrutar y pasear. Y bueno, es mi siguiente palabra, comprometido. Mi siguiente palabra es tío. Es algo que dentro de poco voy a hacer y es algo tremendamente emocionante y obvio tenía que ponerlo. La tercera mía es 2009 y es el año en el que empecé con los temas de consumo consciente, y fue básicamente el momento en el que me metí en un torbellino que en 2 años pues terminé montando una empresa, teniendo una hija, metiéndome en un proceso de adopción, y bueno, a base de pequeñas decisiones fue lo que cambió mi vida de manera considerable. Mi siguiente palabra es creyente, creyente en Dios y en la humanidad. Creo y confío en todas las personas que formamos parte de este mundo, las que han formado ya y las que formarán, y confío plenamente, tengo mucha esperanza en todos nosotros. La mía es energía. Me gusta sentir que soy energía, que genero energía, que conecto con energía y bueno, que transforma. Entonces, energía, indudable. Mi cuarta es amabilidad, que es un atributo nada sexy, pero que para mí es innegociable en mi día a día, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo he puesto mi cuarta palabra cabezota. Obviamente no todo puede ser bonito, ¿no? También soy bastante cabezota, me empeño mucho en las cosas que me propongo. También, bueno, hay parte positiva en ser cabezota.
pues ser exigente, ¿no? Con uno mismo y también en los retos deportivos. He hecho 2 carreras de 100 kilómetros y me estaba preparando una maratón hasta que vino el COVID y no lo pude completar, pero bueno, soy bastante cabezota también en el trabajo. Y pues me uno a Pablo, mi siguiente palabra era terco, que es ir en contra. Si dicen negro, yo soy blanco, si es azul, si es aire, es tierra, y bueno, eso identifica también terco. Y mi última es Diana, que es el nombre de una de mis hijas que tiene discapacidad visual y es mi fuente oculta de optimismo y de valentía en la vida. Y mi quinta palabra y última es aventurero, intrépido. Me gustan las aventuras, como he dicho antes, comprometido con el medio ambiente y bueno, pues también aventurero en el emprendimiento social, en llevar a cabo nuevas historias, intrépido en ir un poco más allá, en lanzarse a desarrollar nuevos retos y bueno, es una palabra con la que me identifico bastante. Mi última palabra es vulnerable. Es aquella, que para mí es aquella situación o aquel pensamiento que te permite pensar bien los pasos, qué pasos vas a dar, hacia dónde, izquierda, derecha. Entonces, y es algo que pues evidentemente en este momento nos ha mostrado que lo somos, ¿no? Somos vulnerables. Y bueno, como saben mis compañeros de Acumen, he conectado mucho con esa palabra y me he como tranquilizado y la ha apropiado mejor, porque uno la tiene como algo negativo, ¿no? Es algo que puede ser muy positivo. Muchas gracias por haberse aventurado con nosotros a esta forma de presentación inusual. No tenemos ni idea cuáles son las carreras, ni qué ha estudiado Íñigo, ni Pablo, ni Francisco. Hasta el momento tampoco saben a qué se dedican, ni en qué empresas trabajan. Pero lo que sí estoy segura es que con alguna de estas 15 palabras, las personas que están en la audiencia sintieron alguna conexión, porque al final eso es lo que queríamos que vieran. No hay nada más en esta sala que 3 increíbles seres humanos y al mismo tiempo seres humanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Y pues es la oportunidad de este evento. No queríamos decirles que hay que ser un ser humano inalcanzable para poder hacer lo que hacen Íñigo, Pablo y Francisco, sino que simplemente se necesita ser una persona común y corriente y tal vez quisiera empezar a hacerles preguntas por ahí. Una pregunta para los 3. ¿Ustedes creen que el liderazgo está reservado para unos pocos? ¿De dónde nació en cada uno de ustedes esa idea de hacer algo por los demás? Francisco, empecemos contigo. Perdón, me encarté con el botoncito. ¿De dónde nace? Pues, bueno, vivo en un país muy, muy bonito, muy dinámico, que tenemos de todo. Colombia es bella, pero pues tenemos de todo. Y bueno, hay una gran pregunta que siempre se hace: el liderazgo, el líder se hace o nace, ¿no? Y pues en mi caso y creo pues que se da, o sea, es una situación que tú ves, que te conectas, que ves situaciones con tus compañeros, que ves situaciones con tus vecinos, que ves situaciones con tu ciudad, con tu región, con tu país, y eso es lo que te impulsa a hacer. O sea, en el transcurso nos vamos a dar cuenta que todos hacemos situaciones, todos nos conectamos y de una u otra forma rompemos esa inercia del día al día, de estar tranquilos en la casa, de estar como, sí, en esa inercia, y lo que hacemos es romper y hacemos ciertas acciones que construyen un escenario de liderazgo, que construye un escenario donde se puede transformar, donde motiva a otros, donde vamos conectando y hacemos comunidad, hacemos grupo, hacemos una acción pequeña, grande, gigante, pero una acción que mueve. Y allí pues se da el tema del liderazgo. O sea que a esa pregunta de que se hace, se nace, yo creo que se hace. O sea, es un tema que nos vamos construyendo día a día y nos vamos conectando día a día y vamos ejerciendo y vamos construyendo esos escenarios de liderazgo. Pablo. Sí, completamente de acuerdo con Francisco. También vamos totalmente de acuerdo en que se hace uno. Creo que todos somos líderes en cada parcela, ¿no? Para mí, líder es sinónimo de servir. Un líder creo que tiene que estar al servicio de los que están alrededor suyo. Y bueno, en pequeños cambios, ¿no? Un líder no significa un gran ente ajeno, sino que todos nosotros somos líderes en nosotros mismos
y debemos serlo, ¿no? Si identificamos oportunidades, pequeños cambios que vemos a nuestro alrededor y así lo sentimos, creo que debemos compartirlo con quienes están a nuestro alrededor y hacer esos pequeños cambios, como decía antes Francisco también, para mejorar entre todos, ¿no? Pero vamos, me quedo con que el líder es servir. Y yo totalmente de acuerdo con vosotros. Igual por complementar, sí que veo una palabra que ha dicho antes Francisco, ¿no? Que es vulnerabilidad. Y que el sentirnos vulnerables también, ¿no? Ante cosas que nos pasan, porque al final tenemos un montón de señales en el día a día, ¿no? Sea pues algo que le pasa a un familiar, alguna injusticia que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y cómo conseguimos entrenar con acciones pequeñitas. Yo en mi caso además pues he tenido que recibir muchos inputs para darme cuenta de que tenía un rol, ¿no? que iba más allá de mí mismo, ¿no? Y me acuerdo mucho pues con mi mujer que trabajaba con niños con discapacidad, también en un proceso en el que acogimos durante el verano a una niña. O sea, son como pequeñas señales que siempre están ahí y a mí en mi caso, digamos, como que me incitaban a responder a una pregunta que nunca quería, que era ¿a quién sirve mi tiempo? Y para mí ese fue un poco como el detonante para empezar a hacer cositas pequeñas. Muchas gracias. La idea de esto es que sea una conversación no solo conmigo, sino una conversación con los más de 60 personas que se unieron a la llamada. Entonces, si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta para nuestros 3 invitados de hoy, bienvenidos a hacerla siempre. Y totalmente de acuerdo con ustedes, con que las oportunidades están siempre ahí. La oportunidad para cerrar una brecha, la oportunidad para tomar una acción en contra de una injusticia que tengo enfrente. Y tal vez en estos momentos, más que nunca, se han hecho evidentes las injusticias que tenemos enfrente y las brechas sociales que existen pues en todos los países. Tal vez estar en nuestras casas y haciendo un evento de una manera tan poco tradicional es en sí pues un recordatorio de lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Muchas gracias por su respuesta con respecto a quienes pueden liderar y lo que quisiera es profundizar un poquito más en la respuesta que nos dieron ahorita ustedes y es tal vez que nos conecten con un recuerdo de ustedes, un momento como un punto de inflexión en su vida, un momento en el que ustedes se dieron cuenta que pensar en el impacto de sus decisiones sobre los demás y no solo sobre ustedes era importante. No sé, Pablo, si esta vez quieras empezar tú. Genial, gracias. Wow, me vienen muchísimos recuerdos a la mente. Pues desde pequeño, bueno, soy el pequeño de 6 hermanos y siempre es verdad que han tirado de mí, no por, bueno, pues simplemente por ser el pequeño, ¿no? Pero de ellos he aprendido a cómo ellos me han servido de ejemplo, a cómo también uno puede ser ejemplo para otras personas. Desde luego. También me viene a la cabeza bueno, pues el decidirme por emprender una empresa social en España, en Madrid, en mi círculo, ¿no? Algo bastante novedoso. Bueno, pues mis amigos varios tiraron por consultorías, bancas, etcétera, otro tipo de sectores, y yo me lancé a montar una empresa social con un amigo y bueno, con 2 amigos, y la verdad es que eso impactó en muchas personas, ¿no? Al principio, pues bueno, te tildan un poco de loco, que no sabes lo que haces, etcétera, ¿no? Es un poco, ¿pero qué vas a hacer, no? Has estudiado ingeniería y ahora te vas a lanzar a una locura, al principio sin cobrar un duro, bueno, y después poco a poco, pues también el estar seguro de las decisiones que has tomado porque sirven para ayudar a otras personas, pues para hacer proyectos de acceso a agua potable en otros países, pues te ayuda a reafirmarte en tu decisión, ¿no? Al final uno es líder porque está al servicio de hacer proyectos en otras zonas o llevar a cabo el fin social pues que cada uno tenga pues en su mente, ¿no? O ayudar a los que están alrededor. Y eso yo creo que ha servido a otros a darse cuenta que el trabajo sea un medio para conseguir un fin bueno. Y bueno, pues me venía un poco también a la cabeza ese ejemplo. Gracias. Gracias, Pablo. Íñigo. Qué grande, Pablo. O sea, yo sí que en 2009 tuve, que lo decía antes, tuve un momento Greta Thunberg total. Seguí, o sea, hubo ahí una cumbre del clima en Copenhague
que bueno, se levantaba con bastante optimismo porque bueno, pues por el momento en el que venía, Obama había llegado a la presidencia en Estados Unidos y las ONGs parecía que presionaban mucho y fue un fracaso total. Y recuerdo mucho ese momento porque fue cuando en casa, ¿no? Mi mujer y yo, fue cuando dijimos, bueno, pues si ellos no hacen nada, pues lo hacemos nosotros, ¿no? Obviamente pues en nuestra parte dentro de casa. Y empezamos a hacer bastantes cambios. Empezamos a hacer bastantes cambios también con un motor del que no me siento muy orgulloso y que es de la culpabilidad. En general soy eterno culpable, lo confieso, pero en aquel momento, pues eso, yo veía mis camisetas y me imaginaba pues, a un niño o una niña que las había cosido, ¿no? O me dejaba una luz encendida y sentía que, pues, que el calentamiento, ¿no? global pues era por mi culpa, ¿no? Y bueno, ese fue para mí el momento de arranque. Con el tiempo lo que he aprendido es que la culpabilidad me vino muy bien para comprar el billete de este precioso viaje, pero que es una mala compañera de viaje, que tenemos que buscarle un sitio en el vagón de cola. Y no, pues son experiencias grandes, ¿no? La mía no es tan compleja, pero sí, para mí fue significativa. Eh, Imagínense, estamos en un barrio en Cali, un barrio llamado Petecuy, hace algunos años, no tengo el dato exacto, pero estábamos allí y estábamos con unos amigos, nos invitan a hacer un evento, pues el Día de los Niños, ¿cierto? Como que, ay, que llevemos cosas, que llevemos como payasos, esta vaina, música, en fin. Y estamos allí y hay dos niños, les pongo 6 a 8 años, un niño y una niña. Le doy la bolsita de dulces al niño y, perdón, a la niña, y el niño coge y la empuja, le da un puño y la empuja y le coge la bolsa. Entonces yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Pues imagínense el impacto de ver estos dos chiquitos en esas. Entonces me dice, pues pues es que quiero mis dulces, quiero dulces. Y le digo, pero ¿por qué haces, o sea, pero por qué esa forma? Ah, porque es que así lo hace mi papá. Eso para mí fue, wow. Entonces, eso me conectó y dije, hombre, en ese momento yo tenía un camino de vida diferente, quería irme por la ingeniería, por las redes, por yo no sé qué, que bueno, no, en CPMI, que te has la vaina. Y dije, no, hermano, esto a punta de computadora, usted no es que vaya a hacer mucho. Y entendí que la educación y el ejemplo, bueno, me conectó allí, obviamente con el tiempo me di cuenta, pero la educación y el ejemplo es un gran motor para generar un cambio. Y ahí dije, hombre, me voy a dedicar a la educación, quiero trabajar en educación, ojalá en este momento todavía sigo trabajando en educación, espero seguirlo haciendo, pero dije no, allí, y eso fue un cambio, o sea, me generó unos conflictos los más interesantes, pero bueno, y dije, oiga, no, esto hay que hacerlo, el punto no es dar, el punto es enseñar cómo recibir, cómo interactuar y cómo respetar. Entonces, ese fue como la situación que me conectó. Muchas gracias a los tres. Y es un momento, una chispa en la que uno empieza a tomar una serie de decisiones que empieza a conducir a un camino totalmente diferente. Íñigo, todos lados de un tren, y a veces sí se siente como un tren porque a veces coge una velocidad que uno ni siquiera se espera. Tenemos ya casi 70 personas conectadas que vinieron a oír de ustedes si pequeñas acciones de liderazgo pueden crear grandes cambios sociales. Entonces quiero que nos empecemos a ir para allá para no decepcionarlos. Y quisiera hacerles una pregunta que es bastante importante para Acumen. En Acumen hablamos mucho de cambio sistémico y siempre cuando uno habla de cambio sistémico suena como una palabra enorme, inalcanzable, compleja, tener en cuenta cómo se entretejen diferentes actores, cómo las diferentes problemáticas sociales se refuerzan unas a otras y suena como algo tan complejo que uno tal vez como que hace la cara al lado en vez de tratar de enfrentarlo porque suena como algo que tal vez nuestro cerebro ni siquiera tiene la capacidad de procesar, algo a lo que tal vez deberían dedicarse solo las mentes más expertas. Y sin embargo, con el tiempo en Acumen nos hemos dado cuenta que no es ser experto lo que se necesita, sino ser valiente. Ustedes tres nos demuestran que el cambio lo hacen acciones de seres humanos otra vez comunes y corrientes. Y en ese orden de ideas, y sobre todo como no sabemos a quienes tenemos en la audiencia hoy y cuáles son sus caminos de vida y si ya empezaron esta serie de decisiones o están solamente curiosos de hacerlo, muy seguramente por lo que hemos leído en el chat, hay personas que ya están trabajando en proyectos sociales importantes en sus países.
Entonces, tal vez quisiera preguntarles y preguntarte a ti, Íñigo, ¿cómo es posible contagiar a otros para que los cambios que hace un individuo se empiecen a volver de verdad grandes cambios sociales? Pues para mí, para contagiar a otros, la clave sería, digamos, más ejemplo y menos decir lo que hay que hacer. Y si me permites, Laura, voy a contar un pequeño cuento que en el mundo de la parte del medio ambiente se conoce como la historia del colibrí y es famosa, pero yo le hice una adaptación un poquito especial para contársela a mis hijas, porque realmente el cuento original a mí me resultaba como muy triste. Básicamente, a ver qué tal me sale, porque con mis hijas es más fácil. Pero pues érase una vez en un bosque, ¿no? Que de repente se montó pues, un pequeño fuego, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Pero el caso es que empezó a quemar unos arbustos, de ahí fue a otros arbustos, fue a unos árboles y se empezó a crear pues, un incendio, ¿no? Y todos los animales lo que hicieron fue correr pues, despavoridos al lago más cercano, ¿no? Al agua, ¿no? Y según veían que crecía el incendio, lo que miraban es un poco la sensación que tú decías, ¿no, Laura? La que nos pasa mucho con los temas sociales, es no podemos hacer nada, es un fuego demasiado grande, nunca podremos detenerlo. Y mientras todos miraban, pues, ¿no? Paralizados, lo que se dieron cuenta es que había alguien que hacía algo diferente. Y entonces vieron como un pequeño colibrí cogía una gota del lago, iba a la mitad del incendio y la soltaba. Volvía muy rápido, soltaba, cogía, soltaba, cogía, soltaba. Y en una de estas, pues los animales que están abajo le pararon, ¿no? Y le dijeron, ¿pero qué haces? No tiene ningún sentido. Nunca vas a conseguir parar ese incendio con una sola gota. Y el colibrí lo que le respondió es, hago todo lo que puedo. Realmente les siguieron un poco riendo de él, pero lo que notaron en esos momentos, ¿no? Es que en sus cabezas empezaba a pensar algo, ¿no? Y era, ¿y si yo hiciese todo lo que puedo? Y entonces, pues los más animados en ese momento fueron los patos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues yo tengo un pico más grande que un colibrí. Podría coger agua y echar más que lo que puede echar un colibrí. Y empezaron a echar. Y le volvieron a decir lo mismo. Pero entonces el elefante, ¿no? Empezó a pensar, joder, pues yo tengo una trompa muy grande. Podría echar mucha más agua que lo que echa el pato, ¿no? Y así empezaron uno, otro, pues el castor, el tal, todos empezaron a hacer todo lo que podían, ¿no? Y, por ejemplo, los lobos, ¿no? ¿Qué hace un lobo en un incendio? Pues la verdad que parece que no puede aportar mucho, pero no se sabe muy bien si es por eso o simplemente porque querían animar, empezaron a aullar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Tan fuerte que llegó el sonido hasta un pueblo cercano que había. Y allí lo escucharon los perros. Los perros empezaron a ladrar todos a la vez. Y los humanos se dieron cuenta de que algo pasaba. Y en ese momento vieron que en el bosque lejano empezaba a salir, ¿no? Se veían cómo salía el humo. Fueron corriendo, fueron los bomberos, bomberas, llegaron allí. El fuego ya para cuando llegaron era más bien pequeñito, bueno, por lo menos más pequeñito de lo que era al principio. Y cuando llegaron, ¡pum!, apagaron todo el fuego. Al día siguiente en los periódicos aparecía que los bomberos, las bomberas habían sido unos héroes y unas heroínas que habían conseguido apagar el fuego. Pero ahí dentro, en ese bosque, todo el mundo sabe que fue porque todos decidieron actuar como colibríes. Qué bonito. Muchas gracias, Íñigo, y me quedo un poco sin palabras, así que voy a coger una pregunta de la audiencia para poderme concentrar. Qué lindo que todos actuáramos como colibríes. Oscar ha querido hacer una pregunta que la dirige a Francisco porque es colombiano, pero creo que es una pregunta que puede responder cualquiera. Y es la siguiente: ¿cuáles creen ustedes que son retos a los que se enfrentan los jóvenes, particularmente en Colombia, pero podría ser en España igualmente, para poder desarrollar todo su potencial de liderazgo? Francisco, te le mides. Precisamente conectaba con el cuento ahora. Yo creo que, y ahora que estaba leyendo la pregunta es convertirnos en agentes, o sea, como primero conectarnos, pensar en colectivo y ver cómo podemos generar con pequeñas gotas de agua cambios, pero sobre todo pensando en colectivo. A veces el individualismo nos gobierna, ¿cierto? Es que mis acciones, es que mi ego, yo no sé qué, pero no nos damos cuenta que el colectivo es tremendamente positivo. Definitivamente en Colombia han habido movimientos juveniles muy buenos, movimientos estudiantiles muy fuertes, pero nos falta siempre como la última gota. Y creo que es porque nos falta colectividad, nos falta pensarnos en el otro, conectarnos con el otro.
Y me disculpan si soy un poco grosero, pues pensando que en este momento en el que nos encontramos mundialmente, es una oportunidad, con todo el respeto de las situaciones que están pasando complejas, pero es una gran oportunidad para poder romper eso que les decía ahora, que era la inercia. Veníamos con una proyección de vida o con un día a día, o sea, un libreto perfectamente expuesto, o sea, teníamos unas rutinas. En este momento estamos en un momento de romper inercias y en un momento importante donde entendemos muy bien qué es la colectividad, qué es el conectarnos, cuánto extrañamos saludar de abrazo, por ejemplo. Entonces, ese tema es el que debe conectarnos, el que debemos como fomentarlo en nuestros jóvenes. Indudablemente lo conocen, pero fomentarlo, pero hacia propósitos, digamos, de país, a propósitos un poco más positivos, porque para un partido de fútbol nos podemos conectar muy chévere, pero miremos si nos podemos conectar, por ejemplo, para hacer una incidencia en nuestro barrio, en nuestra región. El tema de política es muy complejo, pero es un tema que lo necesitamos. O sea, las mismas familias vienen con las mismas situaciones, entonces venga, hagamos oportunidad, votemos, opinemos. Si tenemos que salir a la calle a decir no más, no más, ese es el tema de la colectividad. Creo que ese es un gran reto y este es un momento muy bello de disrupción de esa situación, de cómo nos podemos conectar. Muchas gracias, Francisco. Hasta ahora hemos hablado mucho del liderazgo, de lo que está en el poder del individuo, de cómo cuando el individuo se conecta con el colectivo y empieza a pensar de una manera diferente, como un colibrí, sin dejarse achantar por la complejidad de lo que tiene enfrente. Y como dijiste tú, Pablo, creyendo en el potencial que tenemos todos como humanidad. Pues ya hemos ido avanzando bastante en cuál es esa jornada que individuos como nosotros, los que estamos conectados aquí, podríamos empezar a trabajar y que está como nuestro alcance. Sin embargo, no hemos podido inspirarnos todavía de lo que ustedes hacen. Entonces, en ese orden de ideas y sobre todo conectándolo con esas pequeñas cosas que ustedes empezaron a notar y que empezaron a hacer, que lo conectaron con algo más grande, Íñigo, Pablo, Francisco, quisiera que nos contaran un poco qué hacen ustedes ahora. Íñigo, ¿quisieras empezar? Bueno, yo ahora mismo durante 9 años me he montado y sigo con una empresa en la que estaba asesorando una consultora con la que estaba asesorando empresas en temas de sostenibilidad e impacto social, para hacérselo muy sencillo. Y aparte, desde 2009, pues he seguido ese camino como en paralelo del consumo consciente, ¿no?, en mi propia vida, llevándolo a veces demasiado al extremo, luego volviendo, naturalizándolo. Y en lo último en lo que estoy es que he conseguido un poco unir esos dos mundos, porque estuve como 2 años probando con unas 100 personas no vinculadas al ámbito del consumo consciente. Y ahora mismo he estado haciendo distintas soluciones y ahora estoy lanzando una app que se llama Actuate, 8 como un 8 en inglés, y lo que básicamente es pues un poco lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Como personas comunes y corrientes como nosotros y nosotras que estamos aquí, pues podemos ir dando pequeños pasos y cambiando un poco nuestra manera de pensar en el consumo consciente, ¿no? De manera amable, de manera progresiva, y estamos justo ahora en el lanzamiento hemos lanzado la versión beta. Excelente. Qué guay. Pablo. Bueno, yo monté hace 6 años, fue la idea, y hace 3 el primer producto, una empresa social que a través de la venta de productos en España, de bebidas, hemos empezado por una marca de agua mineral que se llama Aguara, financiamos y realizamos proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo, ¿no? Sobre todo del continente africano y del continente asiático, países como Camboya, India, Sierra Leona, Camerún, Kenia, etc. Y en estos 3 años hemos hecho más de 70 proyectos y hemos dado acceso a agua potable juntos a más de 42.000 personas. Hacemos los proyectos no desde nuestro lado y demás, sino implicándonos con la población de allí, que son quienes conocen de verdad cómo solucionar las cosas. Y bueno, pero todo esto nace también un poco por coherencia, ¿no? Por coherencia de, pues como decía antes, de respeto al medio ambiente. Bueno, las botellas, aunque parezca agua mineral natural, ¿no?, un poco contradictorio con el medio ambiente, desde dentro queremos cambiar pues la industria del agua embotellada. Por eso
utilizamos un plástico 100% reciclado en la botella, somos la primera marca en Europa que lo utiliza. Y es curioso, ¿no? Pues eso, cómo pequeños colibríes pueden hacer un cambio más grande. Con estos hechos hemos conseguido que otras grandes multinacionales implementen plástico reciclado en sus botellas, pero todo esto nace, como decía antes, desde los consumidores. Desde los consumidores, que todos somos consumidores, debemos pedir un consumo más responsable, primero nosotros mismos, aplicarnos el cuento, como decía Íñigo antes, con pequeños cambios y sin culpabilidad, ¿no? Que la culpabilidad se vaya al vagón trasero y con pequeños hitos. Pues empezar en casa, empezar con amigos, empezar en la oficina, que aunque al principio te llamen loco a veces, ¿no? Estás tarado con 5 contenedores diferentes, uno para papel, uno para vidrio, otro para orgánico, otro para plástico, etcétera, etcétera. Con esos pequeños cambios y con esos pequeños hitos conseguidos, yo creo que se consigue esa bola para que las empresas ofrezcan productos que los consumidores van a demandar y luego, por supuesto, que esto se haga un colectivo, ¿no? Como decía antes Francisco, que entre todos podamos liar al resto de personas para que esto sea algo de todos y de no solo unos pocos. Vamos, totalmente. Gracias, Pablo. ¿Y Francisco? No, pues tremendo lo que... Miren, lo que yo hago realmente es articular. Yo trabajo en un área que se llama Campus Sostenible. Hace parte de una universidad que desde hace varios años se ha pensado este tema de la sustentabilidad, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos incorporar en nuestro día a día? Entonces, por eso les decía que el valor de la articulación y el valor de conectarnos es tremendo, como pues lo decía también Pablo. Y no sé, nosotros lo que yo hago es, por ejemplo, conectar un estudiante que tiene una idea, es que quiero trabajar en un tema de automatización. Listo, vamos, llevémoslo al sistema o al campo donde tenemos el lombricompostaje y diseñemos un instrumento que nos permita hacer mediciones para poder mejorar ese proceso del lombricompostaje. Estoy trabajando en energías, entonces pensemos en cómo podemos llevar energías a comunidades. Estoy pensando cómo reusar el aceite de cocina. Listo, hagamos jabones, hagamos diésel para motores, hagamos modificaciones de motores. Entonces, lo que yo hago es, obviamente, con un equipo gigante, pero simplemente es conectar estos puntos luminosos que hay dentro de la universidad y que hay dentro de nuestra región y los conectamos, lo armonizamos sí, lo conectamos mejor dentro de unos propósitos de la sostenibilidad, dentro de unos propósitos, unos objetivos de desarrollo sostenible y le damos mucha más fuerza desde un pensamiento institucional, desde un colectivo. Ir yo solito como estudiante, pero es cuando te sientes apoyado con una institución, cuando tienes una facultad, unos grupos de investigación, tienes que el gobierno también te ayuda, que conectamos con las corporaciones autónomas ambientales, entonces se siente la fortaleza. Y eso ha ayudado a motivar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, a la gente, a nuestros alrededores y a la gente con la cual la universidad trabaja. Entonces, hemos motivado, pues en Colombia, por ejemplo, el tema de los campus sostenibles en Colombia. Entonces, dijimos, venga, necesitamos que un externo nos valide lo que estamos haciendo. Entonces, nos metimos en un ranking. En ese ranking, pues tuvimos ciertas posiciones, empezamos a hacerle bulla. Entonces, con eso motivamos a otras universidades, y en el momento ya somos 40 universidades que nos estamos pensando esto del desarrollo sostenible, entonces desde nuestra operación. Y es que si nos vamos si pensamos un poco, es que claro, nuestra población es un pequeño pueblo, digamos, tenemos 15.000 estudiantes, 30.000 egresados, entonces imagínense todas estas articulaciones, estas relaciones que se pueden tejer desde una racionalidad ambiental, desde un pensamiento mucho más allá de simplemente existir, sino ver cómo conectamos con la naturaleza y conectamos con nuestro tablero, con lo que nosotros sabemos, con la teoría y con el hacer desde la sostenibilidad. Entonces eso es lo que hacemos. El valor de conectar, no solo conectarnos entre personas, sino conectar el hacer con quien yo soy, con mis valores. Vamos a hablar en un rato un poquito más de eso.
En la audiencia, ustedes, Pablo, Íñigo, Francisco, no creo que hayan estado muy pendientes del chat porque en cualquier momento les tiro una pregunta y no deberían estar pendientes del chat. Pero les puedo decir que se están ganando un club de fans. O sea, esto es, la gente ya quiere todo el mundo tener sus correos y sus contactos. Entonces, luego vamos a tener que resolver eso para la audiencia. Hay gente que quiere contactarlos, hay gente que está maravillada con lo que hacen. Pero volviendo a esta idea del valor de conectarnos, y cómo podemos nosotros actuar como colibríes. Íñigo, vuelvo a traer tu cuento, ustedes son 3 colibríes y acá hay elefantes, acá hay de todos los animales que podrían también ayudar a apagar ese fuego. Si tuvieran que darle un consejo, porque además no tenemos ni idea en la audiencia las personas dónde están, pueden estar en un espectro diferente, algunos con curiosidad de cómo empezar, otros que ya van bastante avanzados en el proceso. Una sugerencia que le darían a esa audiencia tan diversa de cómo pueden copiar a estos colibríes y cómo pueden empezar ellos también a pensarse mucho más sus decisiones para que generen impacto no solo en sus vidas, sino en la vida de muchos. Pues me atrevo a arrancar, sonaría cliché, pero es perseverancia. Créanme que es una, o sea, creo que a todos se nos vino a la cabeza, pero es un tema de que decirlo es muy bonito, pero estar en ese momento cuando te encuentras frustrado, cuando no hay recursos, cuando la gente no quiere conectarse con lo que tú estás haciendo, perseverar, o sea, siempre estar allí como con esa energía interna y decir, oiga, así se puede, contra viento y marea, pero vamos a hacerle, vamos a hacerle. Yo creo que eso es. Y me imagino pues que, o sea, yo no emprendo, pero mis respetos a la gente que emprende y pues mis compañeros son los tesos en eso. Y me imagino la fuerza porque es arrancar algo nuevo y para eso se requiere mucha perseverancia. Y bueno, cuando estamos haciendo una pequeña acción, llevando esa gotica para empezar a generar un gran cambio, si no tenemos la fuerza para ir y venir 3000 veces con esa gotica, pues allí quedamos. Yo siguiendo la metáfora de los animales, todo lo que me he encontrado siempre en consumo consciente, y yo de hecho me he equivocado bastante, es, bueno, pues vamos a encontrar el animal que sería más ecológico, más solidario, más justo y más tal, y tenemos que ser todos ese animal, ¿no? Pues no, es el escarabajo pelotero, o es la ardilla de no sé dónde, o es el no sé qué, ¿no? Y tenemos de repente todos que imitar ese patrón. Y lo que he aprendido en este tiempo, sobre todo de gente que no le molaba tanto estos temas, es que precisamente lo que tenemos que buscar es qué animal eres, qué es lo que te hace especial, ¿no? Eres un colibrí, pues podrás hacer algo muy diferente a lo que puede hacer un elefante o a lo que puede hacer un lobo, un pato o lo que sea, ¿no? Y para eso yo suelo aconsejar 2 cosas, y es, en vez de intentar de repente pasarnos al otro extremo y hacerlo todo perfecto, piensa un poco en qué es lo que más te mueve, porque hay gente que le mueve mucho la sostenibilidad, hay gente que le mueve mucho el consumir menos, gente que es el plástico, o es la solidaridad, o son las condiciones de trabajo. Pues busca la 1 o 2 valores que más te mueven. Y luego busca la 1 o 2 áreas donde te sea más fácil hacer. Puede ser, pues a mí, por ejemplo, la moda, pues no sé, me echa un poco para atrás y me da pereza, pero igual me es más fácil en energía o en, no sé, pues en comida, ¿no? Y para otra persona siempre va a ser diferente, ¿no? Y entonces yo creo que para mí ese sería el único consejo que podría darles, que busquen su lucecita especial. Sí, totalmente de acuerdo con Francisco y con Íñigo. Yo consejos, bueno, yo creo que todos somos consumidores, lo he dicho antes, y si pensamos 2 veces ese consumo que estamos haciendo, seguro que tendremos un impacto brutal. Tanto, y más yo creo que lo hemos vivido ahora sin querer, ¿no? Por el COVID, la situación que estamos viviendo de no poder pues ir a tiendas o no poder ir a restaurantes o ser más conscientes de que estamos consumiendo porque tienes más tiempo un poco en casa pues para cocinarlo, etcétera, sabes perfectamente qué estás comiendo o qué estás tomando, ¿no? También nos hemos dado cuenta, bueno, en mi caso, por ejemplo, que no necesitas ni gastar tanto, ni comprarte X ropa, ni hacer X planes. Vamos, que ha sido sin querer, ¿no? Al final sabes lo necesario para vivir, ¿no? Un poco eso es lo que, oye, que tampoco estoy diciendo que nos quedemos en casa y sin hacer nada, ¿no? Al revés,
pero que pensemos ahora una segunda vez o darle una segunda vuelta a que con nuestro consumo tenemos un impacto brutal en el planeta y que seamos un poco conscientes de ello, ¿no? Un poco uno de los lemas que siempre comentamos últimamente en Agora, bueno, son dos. Uno, que un acto cotidiano convertir un acto cotidiano en un acto extraordinario que hacemos con nuestro consumo. Y luego un segundo, que ese es un poco más activista, que el mundo no cambia con nuestra opinión, ¿no? Con palabras o diciéndolo pues aquí, sino que cambia con nuestros actos, con los que hagamos y con los que dejemos de hacer. Entonces, bueno, también animo a, bueno, eso, es un poco que seamos conscientes de que nuestro acto de consumir o nuestras compras tienen un impacto, tanto bueno como malo. Muchas gracias, Pablo, Íñigo y Francisco. Nos han dejado de verdad muy inspirados y sobre todo en un sector como el del emprendimiento social, en donde en algunas partes se tiende a como poner al emprendedor social por encima de todas las cosas y entonces estas personas se convierten en personas que hablan y hablan y hablan y a veces se olvidan del hacer. Qué bueno recordarnos la importancia de hacer más que el hablar y de cómo algo ordinario, como las decisiones que tomo todos los días pueden convertirse en algo mucho más grande. Caro en el chat nos hablaba de pensar en el impacto de nuestro paso por la Tierra y creo que es algo que ustedes tres nos han invitado a hacer. Y desde Acumen creemos que cambiar sociedades no es otra cosa que cambiar el comportamiento de los individuos que las componen y en ese sentido, pues en todos nosotros está el que podemos hacer. Nos hablaron de perseverancia, de respetar y honrar esa energía interna, de la autenticidad, de encontrar esa luz especial que te mueve a ti y a nadie más que a ti y a pensar en el consumo. Pero hablaste tú también, Francisco, en algún punto del valor de conectar. Nosotros tenemos todavía en este momento 65 participantes que no han podido hablar, que nos han mandado preguntas, pero no han tenido el potencial de conectar y creemos que será una oportunidad totalmente perdida el que ustedes no puedan también manifestarse. Y entonces lo que vamos a hacer es mandarlos a unos grupos para que puedan hablar con más personas que están en este evento con nosotros y que puedan hablar de lo siguiente. Hemos hablado durante todo el evento que tenemos nosotros como seres humanos comunes y corrientes el poder de ejercer acciones de liderazgo. Y entonces queremos que se hablen y se cuenten entre ustedes. ¿Qué puede hacer uno desde donde está? Desde donde sea que ustedes están en este momento conectados, encerrados por la pandemia o pudiendo salir desde donde sea que están. ¿Qué pueden hacer? Y segundo, y tal vez más importante, ¿qué están haciendo ahora? Entonces, con esas preguntas nos vamos a mandar a grupos. La idea es que estos grupos van a quedar súper mezclados. Los que están en computador les va a aparecer un botón para que autoricen el envío a grupos. Los que están en celular también les va a aparecer un botoncito para que autoricen la entrada a sus grupos. Así que mucha suerte. Hay en este evento gente que seguramente va a ser un encanto y fascinante conocer. Así que muchos éxitos en sus grupos y nos vemos en un rato. Tienen 10 minutos.
Hola Alfredo y Amaya y gente que está aquí. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Que me había quedado solo en un grupo, entonces... Ya, yo igual. Ah, vale. Con lo cual, este es... Vale, bien, bien. Hola, hola. ¿Qué podemos hacer? Que es que igual me he perdido algo con... en general. No, vosotros con respecto al consumo más consciente, ¿cómo podéis ser vosotros líderes o invitar a que otros lo sean? Y luego la segunda pregunta es ¿qué estáis haciendo? Creo, vamos, un poco Vale. lo que intentas retener. Vale. Bueno, empiezo. ¿Qué podemos hacer conectando con el cuento del colibrí, cada uno lo que pueda, en la medida de sus posibilidades y con acciones que sean más realizables, que tengan un grandísimo impacto, el empezar por pasos pequeños y que puedan tener un grado de satisfacción alto el cumplirlos, fundamentalmente, y en el entorno más cercano. Y el que estoy haciendo, en mi caso, dar ejemplo a mis hijos, sobre todo, especialmente. Creo que es importante. Sí. Total, pues la educación es súper importante. Sí. Sí. Bueno, yo también, además, creo que es como que en este momento sí que ha habido un hecho de que se nos ha roto en cierta forma esa solidaridad, ¿no? De la que estábamos hablando, esa conexión con la gente y un poco para mí, por lo menos, ha sido un poco de a ver cómo lo sorteo, ¿no? Porque estás un poco, te sientes más aislada, más desconectada en cierto sentido. Y en ese sentido, sí que creo que yo por lo menos lo que he podido hacer, como decía Alfredo, pues así a mínimo o poco a poco lo que cada uno puede es estar más en contacto pues con la vecindad, con la comunidad en la que estoy y con el vecindario, que es un poco lo más cercano y lo que veo que con lo que puedo contactar más. Y por otro lado, en temas de consumo, yo, bueno, también conectando con lo que decíais de la educación, pues creo que tengo la suerte de que siempre desde pequeña pues he sido educada en un cierto pues, criterio de favorecer lo local sobre lo poco más externo y creo que concretamente ahora que volvemos a estar un poco más confinados y más relacionados con nuestro barrio y con nuestra comunidad, pues vuelvo a ello, ¿no? Vuelvo a comprar en la tienda de aquí, productos que obviamente pues es a veces difícil que sean de aquí, pero bueno, que por lo menos te fijas de dónde vienen. Y en ese sentido, pues creo que cercano al consumo y es lo que más puedo hacer. Por otro lado, creo que sí que me ha llevado nunca he sido consumista, pero sí que me ha llevado a veces ese aislamiento, a replantearte más, ¿no? El hecho de que no necesito nada en realidad. Tal cual, sí, joder, qué guay. Sí, la verdad es que hay que sacar cosas positivas de este confinamiento porque si no, Sí. hay que hacerlo útil. Sí, bueno, a mí por lo menos sí que tal vez, y obviamente pues están las redes, están todo el tema online que te permite actuar, ¿no? Pero creo que también ha sido un momento que te permite reflexionar, que igual muchas veces estamos enfocados en lo que hemos dicho, ¿no? Cada uno tiene que actuar, tenemos que actuar, tenemos que hacer, pero bueno, muchas veces no por actuar la primera cosa sale bien, sino que igual necesitas tomarte un tiempecillo para decir, simplemente para saber por lo que estás o por qué lo estás haciendo. Y en ese sentido, igual yo también, porque soy más de reflexionar a veces, pues esto me ha venido bien. El hecho de que estés un poco más contigo misma. Qué bueno. Qué guay. Sí, la verdad es que yo creo que va a volver, bueno, obviamente, ¿no? Ahorro, consumo local, ser un poco más conscientes de qué consumimos y sobre todo quién está detrás de los productos. Sí.
Y bueno, también saber, en mi caso, sí que notas un poco qué es lo que pasa cuando de repente el mundo para, ¿no? Y en el sentido pues, de volver al consumo local, pues, por ejemplo, se han parado lo que son los mercadillos, aquí, bueno, ¿cómo son? Los mercados Sí. de productos locales. Entonces, eso también dar valor y en el tema de la educación, pues algo que está claro es que cada vez hay menos jóvenes que van a esos mercados o que incluso que nos da vergüenza, ¿no? Porque no sabemos lo que pedir o no es tan fácil como coger, yo que sé, algo envasado de una estantería de un supermercado. Entonces, reflexionar que bueno, pues igual la siguiente vez que podamos ya más salir con más normalidad y demás y que ya se ponga un poco más en movimiento todo, pues igual en vez de ir al supermercado iré ahí otra vez. O sea, es como darte cuenta de estos lujos que creías que estaban ahí para siempre y que ahora dices, uy, pues efectivamente si nadie va, pues igual no van a continuar. Sí, total. Joder, es que sí, ¿eh? O sea, se echa de menos también el trato humano. Sí, muchísimo. Creo que volvemos. A ver, ¿qué Lina? Sí. Volvemos Sí, a la sesión principal. Qué guay, pues muchas gracias. Sí. no, sí, gracias a vosotros. Me ha parecido interesante, Amaya, igual se nos corta, pero lo de que los jóvenes no van porque no saben qué pedir. Es muy interesante que cuando te enfrentas a pides borraja y te dicen ¿de cuál? ¿De la azul o de la tal? Y dices tú, joder, Ni idea. mi madre ponía, ¿no? Entonces es muy interesante porque hace falta conocer, Sí. porque claro, hay una variedad enorme de cosas, ¿no? Y eso es muy interesante. Y aprender, yo creo, porque muchas veces vas ahí y no te das cuenta, igual simplemente con ver lo que la persona de delante está pidiendo, tú aprendes. Eso es. No, Claro, pero para eso hay que observar, escuchar, pasar tiempo allí. Claro, lo de la ralentización también ayuda a todo eso, ¿no? Sí, sin duda. No, porque ir al supermercado al mercado es el mejor plan que tenemos ahora mismo. Uy, que ya somos aquí tropecientos. Sí. Volaron estos 10 minutos. Volaron. Y voló la hora entera, además, que se nos está acabando el tiempo. Mientras está regresando todo el mundo a la sesión principal, les cuento un poquito de mi grupo. Terminamos 3 mujeres que hemos sido tildadas las locas del paseo en muchas ocasiones en anteriores, pero parece que en el grupo nos sentimos más bien cuerdas. Entonces, espero que como nosotras, ustedes hubieran tenido experiencias similares en sus grupos. Somos muchos los que nos cuestionamos todos los días cómo podemos hacer, qué podemos hacer, cómo podemos hacer más. En estos tiempos, esas preguntas para muchos de nosotros se han vuelto más frecuentes, más grandes, más importantes. De repente, la idea de hacer algo por los demás ya no es una idea de algo que quisiera hacer en el 2032, sino que debería empezar a hacer aquí y ahora. Y como se nos agota el tiempo, pero igual quisiéramos poder tener una noción de cómo les fue a ustedes en los grupos y sobre todo con qué se van, con qué aprendizaje colectivo se van aquí y ahora de este evento, ahora que hemos cumplido la hora exacta. Y sobre todo en estos tiempos en que la conexión ha tomado un nuevo nivel. Quisiera pedirles, y muy inspirada en Íñigo y en lo que está haciendo, que miren a su alrededor, en donde sea que están, y busquen cosas que no casan o que no encajan con sus valores, en lo que tienen puesto, en lo que comieron en la mañana o en la tarde, en las diferentes decisiones, como decían en mi grupo ahorita, incluso en la información que consumimos. Y que identifiquen, sin sentir culpa, porque ya sabemos qué pasa con la culpa, una cosa que podrían hacer en los próximos 5 días y que nos la dejen por escrito en este chat. Creemos que hay un potencial enorme de aprender colectivamente unos de otros. Esa cosa que ustedes creen que pueden cambiar en la próxima semana puede ser inspiradora para alguien más. Así que miren a su alrededor, piénsenlo muy bien y con eso vamos a hacer el cierre del evento.
También hay muchas personas que están preguntando nuevamente por los contactos de nuestros 3 invitados. Se los vamos a compartir en el email que van a recibir después de este evento para que puedan tenerlos y garantizar que ustedes tienen cómo seguir esta conversación y cómo seguirse inspirando de ellos. Y entonces el chat está abierto para que todos empiecen desde ya a compartir cuál es esa cosa que podrían cambiar en los próximos 5 días para que no esperemos más, para que una acción pequeña pueda empezar a hacer cambios grandes. Ya aquí hay personas que están empezando a compartir. Muchas gracias. A nuestros 3 invitados, Íñigo, Francisco, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, un honor haberlos tenido, y a todos ustedes, los casi 60 que se conectaron, muchas gracias por habernos acompañado. Tomamos totalmente la retroalimentación de otros temas que quisieran seguir ustedes oyendo. Les vamos a dar un par de minutos más para que puedan seguir contándonos qué es lo que van a hacer, porque con esto vamos a construir algo después que les vamos a compartir. Y de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. En este momento los invitamos a que, si quieren, pueden por fin quitar el silencio de sus micrófonos para que nos podamos despedir. Y de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un Laura. placer. Muchas gracias. Francisco, Gracias. a su correo le mando mis datos. Muchas Listo, sí, gracias. señor. Llegué un poco Gracias. tarde, pero Un voy a placer. aprender más. Gracias a todos. Desde la Chao. Sierra Nevada, gracias a todos. Hasta luego, Carlos. Desde Valledupar, Colombia. Saludos. Desde Bogotá, Colombia. Hay tantos colombianos. Por los españoles también me emociono, pero es que los colombianos. Desde Chocó, Colombia. Gracias. La Clara Sierra Medellín, Colombia. Gracias. Hasta luego. Chao. Qué gusto. Desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Gracias. Chao, Ana. Bogotá, Colombia. Gracias. Chao. Chao. Desde Popayán, mil gracias a todos. Chao, Mónica, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.